Manos Arriba empieza este matinal con la primera parte que le vamos a dedicar a hablar de una cuestión que nos compete a todos, a la ciudadanía, a las autoridades, a las administraciones, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, porque vamos a hablar de que la ciudad de Puerto Real ya tiene aprobado por el Pleno de la Corporación un plan de emergencias o lo que sería concretamente su plan de emergencias del Ayuntamiento de Puerto Real en relación con los maremotos. Ocurrió en octubre y desde hace realmente tiempo atrás, varios años, la empresa Método Ambiental, que está encargada de su elaboración, pues viene trabajando en este documento. Como hemos dicho, acaba de pasar por pleno, aunque este no es el único trámite administrativo que tiene que cumplir antes de estar aprobado definitivamente. Le hemos pedido a Raúl Domínguez, que está aquí conmigo y que es biólogo y técnico en Método Ambiental, que estuviera esta mañana con nosotros. Raúl, bienvenido. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas, muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí y nada, con ganas de hacer esta entrevista. Bueno, estuvimos en el mes de abril, cuando, por cierto, había unas jornadas informativas organizadas por Método Ambiental, con otro de los compañeros de Raúl, con Juan Losada, que vino a este programa en la temporada pasada, a hablarnos de ese, bueno, más bien de todos los planes de emergencia. Ahí dimos un repaso un poquito general, porque no solo existe este de maremotos, ¿verdad? Exactamente, esa charla se centró un poco en el plan general, solo un poco del plan de incendios, del plan de maremotos, y hoy nos vamos a centrar un poquito más en lo que es concretamente el plan de frente a maremotos. Estamos en una zona de costa y por tanto es uno de los principales planes. Por mucho que esta zona no tenga un riesgo especialmente alto de maremotos, un riesgo moderado, pero es un tema que interesa bastante a la población, un tema importante y por tanto vamos a centrarnos hoy en él. Bueno, ya nos ha dado nuestro invitado el primer titular de la mañana. Esta es una zona de riesgo moderado, así está considerada por los expertos, pero eso no quiere decir que si ocurre esta situación, ¿no?, de, bueno, pues que de repente suframos ese maremoto, que para nada queremos alertar a nadie, esto es simplemente divulgación e información, que me imagino que es la base de todo para que un plan surta los efectos, ¿no?, para los que se creó. Exactamente, yo creo que lo más importante a la hora de cuando elaboramos este plan, lo que buscamos es que la gente tenga la información suficiente para poder actuar de la forma adecuada y sobre todo sea capaz de mantener la calma en caso de que se produzca una alerta de este estilo, ¿no? Realmente lo que hablamos muchas veces, lo que es la alarma, lo que es digamos, el pánico viene por la desinformación. Cuando uno sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que está pasando, es mucho más fácil pues ser capaz de pensar y actuar con rapidez, pero actuar, digamos, con calma y haciendo las cosas que se deben hacer en cada momento. Raúl, el punto de partida podemos decir que es la propia comunidad autónoma, Andalucía, que en el año 2023 regula toda esta cuestión, ¿no?, de lo que sería pues el riesgo que tiene sus zonas de costa, que además en Andalucía es mucha, pues con el tema de los maremotos. A raíz de ese momento son los ayuntamientos los que tienen que hacer también el esfuerzo de crear el propio plan. Bueno, han pasado 2 años, se ha llegado a este punto y nos falta todavía un trámite definitivo, ¿no? Exactamente, ya está, bueno, el plan ya está terminado, ya está, como bien has dicho, aprobado en el Pleno. Ya solo falta porque la Junta de Andalucía lo apruebe, que bueno, es un trámite que tiene su tiempo, pero bueno, realmente si todo va bien, pues dentro de no mucho tiempo tendremos ya el plan aprobado y se podrá empezar a llevar a cabo todas las medidas, todas las actividades que conlleva, sobre todo el tema de la educación y la divulgación a la población, que digamos, es uno de los principales. Desplegar todas esas medidas que dice el plan de forma preventiva. Hoy nos estamos como anticipando un poquito, ¿no? O nos estamos haciendo una actualización de lo que habría que hacer en caso de esta circunstancia. Ya nos has dicho que estamos en una zona de riesgo moderado, pero bueno, hay que tomárselo muy en serio, ¿no? ¿Por dónde debemos empezar? ¿Cuáles son los puntos claves que tiene que tener bien clara la ciudadanía? Bien, bueno, yo pienso que uno de los puntos claves va en la prevención. Realmente el trabajo importante que tiene que hacer la población, yo creo que es antes de que se produzca lo que es la alarma, de que se produzca este episodio, pues realmente es cuando tenemos tiempo, tenemos los medios para informarnos de todo, informarnos de las zonas que tienen un mayor riesgo, informarnos
de cómo nos afecta esa zona, oye, si mi vivienda donde resido está en esta zona, si mi trabajo está en esta zona. Te puedo preguntar porque, claro, Sí. esto que estás diciendo parece una obviedad, pero no todo el mundo sabe, y por desgracia, ¿no? Ahora se va a cumplir un primer aniversario de la Dana de Valencia, tenemos muy grabadas esas imágenes y de cómo las lluvias torrenciales de aquella Dana provocaron lo que provocaron, ¿no? Pero tenemos claro dónde vivimos, en qué tipo de suelo estamos viviendo, ¿no? Quiero decir, zona más o menos inundable, aunque sea residencial y todo eso, ¿conocemos realmente? Realmente ese es uno de las principales funciones que tiene este plan. Lo primero que se hace cuando se elabora un plan es llevar a cabo un estudio del territorio. Se estudia la vulnerabilidad de cada una de las zonas, principalmente el litoral, atendiendo a factores como puede ser la altitud, la pendiente, la proximidad al mar. Entonces se clasifican cada una de las zonas en función de la vulnerabilidad. ¿Cuáles son los puntos negros aquí? Aquí, digamos que los puntos que tienen un mayor riesgo, que ya digo, nunca son tan elevados como en otras zonas que están mucho más afectadas, pues por ejemplo la barriada del río San Pedro, el polígono industrial que está asociado a esta, la zona del polígono de Tres Caminos, la zona del paseo marítimo cerca de la playa de la Cachucha también está afectada en menor nivel, pero realmente también es una zona residencial, entonces también tiene Sí, cierto... digamos que concentra mucha población, ¿no? Exactamente, una zona muy transitada, entonces también tiene el riesgo, también estaría incluida con las demás. Y realmente estas son las zonas, digamos, en las que el riesgo es un poco mayor que en el resto. Pues precisamente fueron vecinos y vecinas del río San Pedro, hay que recordarlo, cuando esa plataforma que ahora este verano ha decidido, vamos a decir, desaparecer o tomarse un descanso, ¿no? La plataforma vecinal Río San Pedro fue una de las que impulsó precisamente, ¿no?, que Puerto Real tuviera un plan de emergencias con los maremotos, conocedores que, claro, que eran unos vecinos afectados número uno, ¿no? Sí, realmente tanto la proximidad como la baja altitud y también la proximidad del polígono industrial, que también pues, tiene sus ciertos riesgos, ¿no? Entonces es una de las zonas que digamos que es podemos decir de las más afectadas en el caso de que se produzca un episodio de maremoto. Vale, ya sabemos, digamos, ¿no?, en ese mapa dónde están las zonas con mayores riesgos. Una vez que asumimos que estamos dentro de esa zona de mayor riesgo, supongo que es todavía más importante que conozca dónde me tengo que desplazar o cuáles son esos puntos de encuentro, ¿no?, que las autoridades marcan en el caso de que haya una situación de emergencia, ya decimos, un maremoto, ¿no? Claro, entonces aquí es cuando entra esta prevención de la que hablamos. Estas personas que frecuenten estas zonas, sobre todo, cualquier persona que viva en Puerto Real tiene que conocerlo porque siempre puede pillarte en algún sitio de estas características, pero bueno, especialmente aquellas personas que las frecuenten tienen que informarse, pues se facilitarán mapas en los que aparezcan las zonas de riesgo, se facilitarán también información sobre la señalética, cuáles son las señales, que sabe identificar tanto lo que es la alarma, que tendrá un sonido concreto para que sea fácilmente identificable, como alarma de maremoto. Sí, porque con esto tampoco estamos muy relacionados, ¿no? Claro, iba a decir por fortuna, ¿no?, porque claro, no nos hemos visto en esas, pero por otro lado, cada alarma tiene un sonido asociado para que yo como ciudadana pueda identificar qué tipo de alerta es. Claro, cuando suena una alarma hay que saber a qué nos estamos refiriendo y para esto se harán campañas de educación y campañas de divulgación para conocer todas estas señales. Se realizarán simulacros, se presentarán también mapas sobre las rutas de evacuación, se señalizarán también de una forma distinta, con colores establecidos y también divulgados a toda la población, para saber exactamente qué tipo de señal tenemos que seguir, en este caso, cuando se produzca esta alerta. Y entonces por eso digo que yo creo que es muy importante tener todas estas nociones, tenerlas claras antes de que se produzcan estos episodios para luego... Sí, porque al día siguiente como que ya claro, llegamos tarde. Exactamente, realmente tenemos un tiempo de acción relativamente corto. Está cifrado, ¿verdad? Se sabe. Sí, hablamos de 40 minutos, una hora, en función también de la distancia a la que se produzca el epicentro de este episodio. Entonces, es verdad que cuanto más claro lo tengamos, pues más fácil es reaccionar. Y si sabemos lo que tenemos que hacer, pues esos minutos sí, porque, pueden ser clave. Esto no es como cuando nos dicen la información en el servicio de meteorología, ¿no?, de mañana tenemos probabilidades de lluvia tal y pascual. No, esto aparece y realmente lo que hay es un margen de reacción
que apenas alcanza 1 hora de tiempo en función de dónde está tu ciudad, ¿no? Y en qué punto te encuentras, con lo cual el factor tiempo es esencial. Y mantener la calma. Has hecho alusión varias veces a mantener la calma. Claro, hay gente que nace ya calmado, ¿no? Que tiene esa tranquilidad y esa seguridad. ¿El resto lo podemos adquirir? ¿Podemos entrenarlo? Yo creo que, bueno, más que entrenarlo, que se puede, pero yo creo que sobre todo la mejor forma de poder reaccionar de forma calmada es la información. Yo creo que a todos nos pasó cuando hace unos meses tuvimos el episodio del apagón, que uno de los motivos por el que nos costó mantener la calma es porque no sabíamos qué estaba pasando. O sea, nosotros no hubiéramos tenido conocimiento de, oye, puede pasar esto, y como tenemos que reaccionar, pues seguramente habría sido mucho más fácil pues mantener la calma, ¿no? Entonces yo creo que ahí puede estar la clave. Yo creo que mantener la calma al 100% es muy complicado, siempre nos vamos a poner nerviosos, vamos a pensar en nuestros familiares, en dónde están, qué están haciendo, pero ahí donde yo creo que es cuando hay que hacer el esfuerzo, mantener la calma, siempre escuchar a las autoridades, hacer caso en todo momento a lo que se nos diga, mantenernos informados y pues intentar actuar pues, de la forma más rápida posible, pero también más calmada y sin entrar en pánico. Raúl, es importante que recordemos, ¿no? Que claro, si estás dentro de tu vivienda, lo ideal aquí ¿qué sería? ¿Buscar el punto más alto? Claro, realmente siempre buscamos priorizar lo que es lo que llamamos la evacuación en vertical, es decir, siempre que sea posible, hablamos de que si estamos en una vivienda de un segundo superior, siempre en la zona vulnerable, ya no tendríamos por qué realizar una evacuación. Si nos encontramos una vivienda baja en un primero, sí habría que realizar una evacuación. Siempre que sea posible hacerlo en vertical, es decir, pues subir en el mismo edificio a casa de un vecino, subir a la azotea, siempre en edificaciones estables, pues siempre es la primera opción, porque siempre vamos a facilitar que la gente que no puede hacerlo tenga más fácil lo que es la evacuación en horizontal, que la llamamos. Claro, no colapsar las calles, exactamente, ¿no? Obviamente evitar siempre que sea posible el uso de coches y vehículos motorizados para no obstaculizar y para no colapsar las vías de comunicación. Y aquí yo creo que un factor clave también es la colaboración ciudadana. Si tenemos vecinos de abajo o gente en la calle, pues siempre intentar permitir que puedan, dentro de la medida de lo posible, pues subir al edificio, subir a tu casa, facilitar un poco todas estas labores para que ya como ya digo, pues estas personas que no puedan hacer esto, pues tengan mucho más fácil lo que es el acceso a los puntos de encuentro, y sobre todo lo que es el camino, que se colapse lo menos posible. Lo recalcamos, ¿no? Evacuación en vertical. Y otra pregunta que yo creo que surge siempre, claro, te puede pillar que tus hijos, tus hijas no están en ese momento contigo, tus padres si son mayores, ¿qué se recomienda en esos casos, ¿no? Porque va a haber mucha gente que su digamos, su impulso sería salir precisamente para reconectarse, ¿no? Para agruparse y para tener claro que, bueno, que están a salvo, que, en fin, que si están en el colegio, por ejemplo, ¿no? Tú quieres ir a retirarlos del colegio. ¿Todo esto cómo se tiene que afrontar? Exactamente, yo creo que este es uno de los temas que más puede causar ese pánico o ese estado de alerta, ¿no? El pensar en tus familiares y en querer estar con ellos, ¿no? Yo creo que aquí lo principal es, una de las cosas recomendadas es todas estas cosas tenerlas habladas de antes. Dentro de una casa, pues hablar qué se debe hacer en este caso. Mira, pues tenemos este punto de encuentro, pues si pasa nos encontramos aquí, tenemos preparado esto en casa para este caso. Es muy normal que pase lo que has dicho, ¿no? Que tus hijos estén en el colegio y tu primer impulso sea ir a por ellos. Aquí lo que se debe de hacer es confiar, porque realmente todas estas instituciones tienen sus protocolos, tienen de evacuación, entonces confiar en que estas personas van a llevar a tus hijos pues al sitio que corresponde, siempre y cuando se encuentren dentro de las zonas vulnerables, como hemos visto, no son tantas. Entonces, es verdad que hay que hacer un ejercicio de confianza. Porque, perdóname, te interrumpo para preguntar, ¿quien no está en una zona vulnerable es que no tiene que hacer nada? Quien no esté en una zona vulnerable o dentro de esta zona vulnerable se encuentre en un segundo más, mientras a priori no tiene por qué hacer nada. Todo esto está siempre pues sujeto a que cuando las autoridades dicen algo hay que cumplirlo, porque luego siempre pueden surgir cosas, ¿no? Pero realmente, mientras esté fuera de la zona vulnerable, pues no es necesario realizar esta evacuación. Hablabas de tener esa confianza en los profesionales que en ese momento, pues si hablamos de cole, si hablamos de centros sociosanitarios para mayores, todos van a buscar esa ubicación vertical, ¿no? ¿Entiendo? Exactamente. Al ser centros
tienen una actuación distinta? Bueno, cada centro va a tener siempre sus protocolos que se van a practicar en simulacro. Realmente ellos van a saber cómo tienen que proceder. Supongo que en función de la zona, si tienen la posibilidad de hacer una evacuación en vertical, pues siempre es lo más recomendable. Y si no, van a tener muy clara su vía de evacuación, que siempre hay tiempo actuando habiendo conocimientos previos y sabiendo cómo hay que actuar, siempre hay tiempo sin ningún tipo de problema de llevar a cabo esta evacuación. Entonces, eso, a confiar, porque al final, si somos nosotros los que vamos para allá, muchas veces lo que podemos es entorpecer tanto al propio centro como al resto de la evacuación. Siempre evitar pues acercarnos a las zonas de peligro, a las zonas más costeras. Siempre tenemos que evitar bajo todo, siempre acercarnos, siempre intentar alejarnos. Me estoy acordando, ¿no?, que siempre terminamos viendo en televisión personas que arriesgan, pues no sé, cuando por un temporal la ola es muy grande y se acercan a paseos marítimos, a lugares que el sentido común te dicen, ahí no tienes que estar. Evidentemente, con una alerta emitida por las autoridades diciéndote que viene un maremoto, es obvio que nadie va a hacer eso. Pero bueno, como entramos en el universo humano, ¿no? Muchas veces hay que ir incluso a lo más básico, a lo primero, ¿no? No vaya usted a querer pasear por esos lugares. Creo que es importante hacer hincapié en eso, en no acercarnos nunca, ni por curiosidad, ni por grabar un vídeo, que al final sabemos, siempre que pasa algo de esto vemos un vídeo de alguien que se acerca y lo ha grabado. Este tipo de cosas son las que no deben suceder. Y sobre todo tener precaución y digamos no salir de la zona segura hasta que no se nos dice lo contrario. Muchas veces viene una primera ola, nos creemos que ha pasado el peligro, pero no. Puede haber réplica, puede haber segunda ola, puede haber problemas de incendio o de colapso por la propia ola. Entonces es importante eso, estar siempre informados, mantenernos pues por la radio, por las redes sociales, siempre mediante medios oficiales, intentar nunca seguir medios que no sean oficiales, porque podemos estar tanto escuchando, leyendo, como transmitiendo luego bulos que no son ciertos. Entonces hay que hacer mucho hincapié en seguir medios oficiales y mantenernos siempre informados. Y es la mejor forma de saber cómo actuar en cada momento, acercarse a las autoridades y mantenernos siempre actualizados. Raúl, antes de que te marches, tendríamos que tener muy clarito que nuestra única ventaja en relación con un suceso de esta naturaleza va a ser el haber adquirido estos conocimientos de forma previa, ¿no? Por lo tanto, cuando nos den la oportunidad como ciudadanía de prepararnos para cuestiones como estas alertas, no podemos dudar, ¿no?, en acudir a jornadas de información, buscar siempre tener ese conocimiento, pero a la vez te pregunto, estamos todavía en una sociedad un poquito, vamos a decir, vaga, ¿no?, para todas estas cuestiones, incluidos los primeros auxilios, vamos. Sí, yo creo que sí, que realmente este plan, no voy a decir no sirve de nada, pero sirve de poco si no conseguimos que la población se involucre y muestre interés en aprender estas cosas. Si se hacen ejercicios de simulacro, que la gente asista a estos ejercicios, si no, no sirven para nada, que la gente se informe de cuál sería el sitio seguro que le corresponde en cada zona. Todo ese tipo de cosas, la gente tiene que involucrarse. Yo creo que afortunadamente o desafortunadamente, según cómo se mire, es un tema que está caldente, un tema que a la gente le interesa. La gente, muchas veces, yo creo que hemos visto muchas películas, hemos visto mucho que nos hace tener mucho miedo, y eso está bien porque así realmente nos lo podemos tomar más en serio. También tenemos que intentar no caer en eso, ¿no?, en el caos, pero yo creo que es un tema en el que si la gente se involucra, la gente previamente se informa bien, no tiene que haber ningún tipo de problema a la hora de realizar este tipo de evacuaciones y estas medidas. Cabe recordar que Método Ambiental es la empresa, ¿no?, que ha elaborado ese plan aquí en Puerto Real, que ya se ha aprobado por el Pleno, que queda todavía ese trámite de la Junta de Andalucía para su aprobación definitiva, y porque habéis hecho muchísimas cosas. Sois una empresa de muchísimos profesionales, ¿no?, desde biólogos a otras carreras que confluyen, que están ahí, que están haciendo un trabajo magnífico en la divulgación también y en la formación. Sí, al final somos un equipo bastante multidisciplinar, tenemos gente con distintas titulaciones, y eso hacemos, pues yo creo que un abanico bastante amplio de actividades, de biodiversidad, de educación ambiental, de planes como este tipo de emergencias. Realmente yo creo que tenemos un abanico bastante grande, entonces pues al final tener un equipo con tanto conocimiento, tan distinto nos permite hacer cosas mucho más complejas, mucho más completas.
Raúl Domínguez, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, Método Ambiental. Yo me comprometo, como lo hemos hecho en anteriores temporadas, a seguir hablando con vosotros todo el tiempo que haga falta, ¿no? Porque todo suma, desde luego que sí. Muchas gracias y siempre bienvenido. Gracias. Gracias.